Gas, energía humana al servicio del cliente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto al licenciado José Estebenazzi hemos creado ya hace 4 años atrás en Canal 22, en esta modalidad cuarentena, ¿no? Utilizando las herramientas digitales que nos permiten poder estar en contacto con todos ustedes y también poder contar con la presencia de invitados. Como siempre, dentro de la temática del safety, es decir, de la protección humana, y hoy vamos a estar desarrollando una temática muy particular y que también está relacionada con esta cuestión del coronavirus. Y para ello estamos en compañía de Daniel de Giorgio, que nos va a estar hablando sobre la continuidad de las actividades, continuidad de los negocios o las distintas acepciones que va a tener y nos va a explicar muy bien. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy honrado de estar por primera vez en esta entrevista, así que muy agradecido con ustedes. No, por favor, gracias a vos y bueno, siempre con José, el otro conductor, hablamos, ¿no? Sobre qué esto de la continuidad de los negocios, qué ocurre, ocurre solamente la gestión de riesgos, se aplica al ámbito público, no, también en lo privado, pero también en las organizaciones gubernamentales, ¿no? Y de alguna manera esta cuestión del coronavirus en los distintos ámbitos, seguramente también donde tenemos que hacer una cuarentena y tiene que seguir, digamos, la actividad ya sea laboral y bueno, acá creo que tiene que ver esta cuestión, ¿no? Que nos vas a explicar bien vos, Daniel. ¿Qué es la continuidad de los negocios? Sí. Mira, primero es interesante entender por qué la palabra negocio, ¿no? Si bien la práctica es reconocida internacionalmente como continuidad del negocio, yo creo que sería más fácil de entender si habláramos de la continuidad de las operaciones de mis actividades. Porque la palabra negocio acá, si bien se aplica para actividades lucrativas, actividades que tienen un beneficio, también se aplica para cualquier actividad. El negocio puede ser la recolección de residuos en una ciudad, el negocio puede ser la atención médica en un hospital, el negocio puede ser una ONG, es decir, la palabra negocio hay que interpretarla como lo que yo hago, lo que mi organización, pequeña, mediana o grande, tiene como objetivo, que no siempre es hacer negocio desde la acepción que lo entendemos. Eso es importante tenerlo presente. Claro, de alguna manera esto me lleva también a aplicar lo que nosotros desde el ámbito académico, ¿no? Nosotros damos clases en mi caso en 3 universidades y bueno, nos tuvimos que adaptar a esta cuestión, o sea, cómo hacía la institución para que siga dictándose a pesar de la no presencia de alumnos, de profesores, ¿no? O sea que es un tema muy amplio. Es un tema amplio, sí, sin duda. Y con todo esto que estamos viviendo, esto que nos mantiene aislados, toda esta pandemia, donde hubo que aplicar la continuidad del negocio o la continuidad de las operaciones para por lo menos aquellos procesos críticos o aquellas actividades básicas. Pero permitime definirlo de alguna manera un poquitito más formalmente. Perfecto. ¿Qué es la continuidad del negocio? Vamos a llamarlo de esta manera, que es en definitiva una metodología o un conjunto de herramientas que nos van a permitir, por un lado, analizar cuáles son las amenazas que pueden afectar mi negocio y además en conjunto qué vulnerabilidades tengo yo. Por un lado, yo identifico eso, ¿no? ¿Qué me puede pasar y dónde yo tengo posibilidades que me pase? Fíjense, en el caso de pandemia, la amenaza es el virus, la vulnerabilidad es que los seres humanos somos vulnerables a esto, ¿no? Entonces, claramente este es un escenario que tengo que atender. Por el otro lado, el aspecto importante es determinar cuál es el impacto que si esta amenaza se materializa,
va a tener en mis operaciones, ya sea en mi negocio, no puedo vender, no puedo producir, en un hospital no puedo atender, no puedo operar, en una universidad no puedo dar clases o en lo que fuere. O sea, esto es lo que pasa. Amenazas, impacto, y en base a este conjunto de amenaza-impacto yo decido qué es lo que tengo que hacer. Esto es básicamente ponerlo en pocas palabras, qué es lo que yo debería hacer. Y para esto tengo, por supuesto, toda una metodología de trabajo a través de un ciclo de vida, y esto es lo que yo tengo, este mecanismo es el que yo tengo que echar a andar siempre en tiempos de paz. No es un mecanismo para echar a andar en medio del incendio, ¿no? No es reactivo, tenemos que ser proactivos, exactamente. Esto es totalmente proactivo. Si yo no planifico en tiempos de paz, llamamos tiempos de paz cuando no estoy en un escenario disruptivo, ¿no? Exacto. Entonces tengo que planificar en ese momento para poder actuar después en la situación crítica. No, y esto, yo tuve la suerte de, presenciar o hacer algún curso muy básico, por supuesto, y cómo desde la gestión de riesgos, o sea, cada una de las actividades o cada uno de los enfoques que se da tiene su diferencia. Nosotros siempre insistimos desde lo público, cuando nosotros aplicamos un proceso de gestión integral de riesgos de desastre a una población, establecemos primero a través de una herramienta de diagnóstico a qué riesgos está expuesto, luego pasamos de qué manera podemos eliminarlo, reducirlo, luego nos preparamos para cuando ocurre y por último nos rehabilitamos. Pero cuando un poco me fui introduciendo en la continuidad del negocio, vos me sabrás decir mejor, me gustó eso de otra visión. O sea, yo tengo que ver dentro de mi actividad cuáles son mis procesos críticos, ¿no? O sea, es importante, y a partir de esos procesos críticos, ¿a qué riesgos está expuesto? Mirá, el análisis que hiciste es perfecto, porque la continuidad de negocio se basa en todo ese análisis de riesgo previo que se hace, amenazas, vulnerabilidades, controles, y después me quedará un riesgo residual. Sobre ese riesgo residual yo tengo que actuar si ese riesgo está sobre procesos de negocio críticos. Entonces, por un lado yo tengo todo el análisis de riesgo y por el otro lado tengo el análisis de impacto y determinar la crema de la organización. ¿Qué cosas yo no puedo dejar de hacer o puedo dejar de hacer durante un muy corto periodo de tiempo? Sobre eso apliqué controles, apliqué una serie de cosas, pero me quedó un riesgo residual. Sobre ese riesgo residual yo actúo con un plan de continuidad de negocio y en definitiva lo que busco es esta palabrita tan conocida que se usa tanto hoy, que es la resiliencia organizacional. Y permitime un segundito. Sí, resiliencia tiene dos acepciones. Por un lado, desde el punto de vista de la mecánica, la resiliencia es la elasticidad, por ejemplo, de un resorte, que yo le aplico una fuerza, perdón, me sale el ingeniero ahí, ¿no? Pero le aplico una fuerza, el resorte se comprime, pero en el momento que yo dejo de aplicar esa fuerza, vuelve a la normalidad. Eso es la acepción, según la Real Academia Española, desde la física. Y está la acepción de la psicología, la capacidad que tenemos las personas, todas las personas la tenemos, de soportar una situación crítica en nuestras vidas, que hemos tenido muchísimas, y recomponernos, ¿sí? Entonces, la continuidad de negocio tomó estas dos acepciones y dijo, vamos a generar organizaciones resilientes. Yo no puedo evitar que las cosas me pasen, sobre todo aquellos desastres que son desastres naturales o situaciones como la pandemia. No los puedo evitar. Lo que sí puedo hacer es prepararme y reaccionar para pasar el momento, soportarlo y después hasta inclusive salir fortalecido en el futuro. Algo de esto se está hablando con la pandemia, ¿no? Estamos diciendo, esto no es para siempre. La pandemia va a terminar o vamos a encontrar la vacuna. Muchachos, vamos a poder volver a salir a hacer una vida normal o nueva normalidad. Pero en ese momento tenemos que salir fortalecidos y haber aprendido algo. Bueno, esto es lo que se busca en la continuidad con las organizaciones resilientes. Claro. Sí, bueno, justamente esa resiliencia va a ser en tratar de que ese establecimiento sufra lo menos posible, siempre teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, ¿no? Entonces, a partir de allí son medidas de mitigación más que de prevención que vamos a estar tomando, ¿no? No existe el riesgo cero, perdóname, no existe el riesgo cero, tampoco existe el impacto cero.
pero Claro. yo tengo que tener ese impacto de alguna manera acotado. Hasta acá Acotado. acepto perder. Más de esto Exacto. no. Más de esto Exacto. tengo una estrategia para salir. Claro, claro. ¿Y existe algún tipo de normativa al respecto? O sea, no sé, en base a qué seguramente va a haber actividades que más lo aplican, otras no. ¿Qué nos puede Sí, decir al respecto? por un lado hay toda una familia de normas ISO, de estándares ISO, estándares internacionales, que es la familia 22301, y de ahí sale hay toda una familia o un estándar para cada uno de las diferentes prácticas de la continuidad de negocio, pero todo en el paraguas de la 22301. Por otro lado, si bien estas normas hablan de, como todas las normas ISO, ¿no? Para cualquier industria, para cualquier tamaño, para cualquier tipo de organización, hoy en el mundo la actividad que más está enfocada en la continuidad de negocio es la actividad financiera. Esto es, todos los bancos tienen en todo el mundo tienen un regulador. Esos reguladores toman normas, estándares internacionales, ya sea de seguridad de la información, de continuidad de negocio, de gestión de riesgos, ISO 31000, ISO 27000, ISO 20000 para la tecnología de la información. Toman todos esos estándares y arman sus propias normas y regulaciones que después aplican a las organizaciones. Es un mix de todo eso. Claro, Ahora, yo he visto en algunos países, sobre todo en Centroamérica, donde la particularidad que tiene Centroamérica es que tiene muchos desastres naturales. Hay países que hay ciudades que viven arriba de volcanes, que tienen sus temas de los huracanes, las tormentas tropicales. La percepción del riesgo es mucho mayor, no solamente la percepción, sino que lo viven a diario, Es ¿no? mucho mayor, los terremotos. Claro. Nosotros, lo que muchas veces llama la atención a la gente, o sea, que por ahí uno va caminando por la calle y ¿qué estoy viendo? ¿No? Gente con barbijo, nosotros acá en Argentina, ya que ese riesgo es como algo lo veíamos lejano, en China, y de repente, bueno, está comprobado que todas las comunidades que están expuestas a riesgos y que están concientizados en eso, por supuesto, son mucho más, o tratan de ser más resilientes posible, ¿no? Sí. Sí, los argentinos somos particularmente un poquito difíciles de acomodar en esto, ¿no? Somos todos Superman, ¿no? Nos sentimos vivimos Superman. Vivimos con el riesgo. Pero bueno, exactamente, es que convivimos día a día con el peligro, ¿no? Claro. Pero bueno, de estos países, digamos, toman... Sí, te decía que en Centroamérica, que son países como vos decís, ¿no? Donde el riesgo, hay una percepción y una sensibilidad al riesgo mucho mayor, directamente los reguladores toman los estándares ISO y los vuelcan hacia las entidades financieras, por ejemplo, ¿no? O sea que hay mucha presencia de estos estándares ISO. En definitiva, ¿qué es lo que te dice el estándar ISO? Te dice las buenas prácticas, el deber ser. Esto es lo que vos deberías hacer en este orden y con esta intensidad. Por supuesto que después viene, en Centroamérica lo llaman tropicalizar las normas, es decir, estas normas están escritas en países industrializados para países industrializados. Nosotros tenemos que llevarla a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad económica. Entonces, el deber ser es la norma, yo trato de volcarla de una manera razonable para que esto no se torne imposible de aplicar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo más grande que tenemos nosotros, tomar el deber ser y llevarlo a la realidad. Bueno, es importante esto, ¿no? O sea, porque uno cuando habla de normativa, bueno, o para que aquellos que no saben, o sea, una norma, si yo me quiero certificar bajo una norma, no es una obligación, ¿no? O sea, en ese sentido el concepto es ese. Por Sí, exactamente. Claro, exactamente. La norma ISO, los principios de las normas ISO dice que es absolutamente voluntario, claro, salvo que el país donde vos residís tome ese estándar ISO como una obligación. Pero si no, son todos voluntarios y en definitiva te marcan una forma de hacer las cosas. En Argentina hace muchos años empezamos con la ISO 9000, que era
distinguirse. Yo hago las cosas de alguna manera bien, como dicen las normas internacionales. Bueno, esto fue avanzando muchísimo y hoy, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de una empresa, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones? El estar certificado ISO 22301 es que cuando va a vender un servicio a sus clientes le dice, yo hago las cosas de acuerdo a este estándar internacional. Ya sabemos que lo hacemos bien. ¿Entendés? Además, por lo menos de acuerdo a este estándar. Claro, por ahí tal vez algún emprendimiento, una pyme o alguna empresa más importante de acá que se transforma en proveedora de una empresa internacional también les exige, ¿no? O sea, hay exigencias de que cumplan las normas. Exigencias, inclusive a las organizaciones y a las personas. Yo también me dedico a asesorar empresas en sistema de gestión y hay empresas que me exigen mi certificado. Yo estoy certificado en varios de estos estándares internacionales, estoy certificado como profesional y como instructor. Pero para poder asesorar a una empresa de telecomunicaciones muy importante en la Argentina, me pidieron que les demostrara que estoy certificado y que mi certificado está vigente. O sea, para mí, en mi trabajo es un activo importantísimo. Para una empresa de servicios también puede llegar a ser muy importante. Pongo el ejemplo, permíteme, en Chile, Aguas Andinas, que es la empresa, lo que sería AISA o la vieja Obras Sanitarias nuestra, tiene varias certificaciones ISO porque se lo exige el gobierno para operar en el mercado chileno y proveerle agua a la población. Si no tienen esas normas, ISO no podría operar, ¿no? Entonces, esto es un poco el por qué hay todas estas normas y por qué las empresas medianas o grandes se certifican, cuál es el activo para ellos, cuál es el valor para ellos. Claro. No, además es bueno esto que por ahí a nivel de gobierno se pueden apoyar en estas normas para, bueno, exigir una mejor calidad del servicio. Si bien más o menos me nombraste por ahí que donde más está desarrollado es en el ámbito financiero, pero bueno, este tipo de actividad, fundamentalmente en lo que es la continuidad o los planes, no es solamente en el financiero, sino que puede aplicarse en cualquier organización. No, claro que no. Es para cualquier organización, está aplicada en el financiero. En muchos países está aplicado, los gobiernos lo aplican. En Estados Unidos aplican muchísimo estos estándares. Inclusive las empresas públicas no pueden operar si no están con estándares, sobre todo los estándares de seguridad, ¿no? Salgo un poquito de la continuidad y digamos, junto con la seguridad de información, te obligan para poder operar en el mercado, así como para poder cotizar en la bolsa, te exigen que cumplas con los estándares de SOX, por ejemplo, para poner un ejemplo. Bueno, para poder operar en Estados Unidos como empresa pública tenés que cumplir estos estándares. La salud es otro ámbito donde está esto muy, muy importante. Siempre en los cursos pongo este ejemplo. Imagínense un quirófano y ustedes están en ese quirófano abierto por la mitad, porque le están haciendo una operación, y se corta la luz. Y si yo no tengo una estrategia de continuidad, se me muere el paciente. No es que pierdo plata en el banco o dejo de proveer agua a un lugar. Se me mueren las personas. Entonces, para procesos tan críticos en el tiempo, donde yo no puedo esperar mucho tiempo para recuperarme, la continuidad de negocio te da una gran solución, porque te da una serie de pasos y herramientas para que vos puedas determinar una estrategia adecuada a tu nivel de gasto, adecuada a tu nivel de negocio. Entonces, la salud es otro aspecto también muy importante. Claro. Ya casi como para ir terminando, bueno, un ratitito, pero a mí me interesa por ahí resaltar esto, o sea, de qué manera tenemos que concientizar de que tener planes de continuidad no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito gubernamental, ¿sí? No sé qué tan desarrollado puede llegar a estar, o de acuerdo a tu conocimiento, al menos en Argentina, que sepas, tal vez, bueno, empresas estatales, alguna que otra, pero un organismo común debería tener estos planes de continuidad, si brinda un servicio, porque son aplicables a servicios, ¿no? Sí, productos y servicios. A ver, en Argentina está, la industria financiera está muy fuerte esto. En la industria de las telecomunicaciones, las dos grandes empresas que manejan las telecomunicaciones en Argentina manejan muchísimo esto por lo que contaba antes, ¿no? Hasta inclusive por exigencias de sus casas matrices también, ¿no? Algunas instituciones de salud, pocas que yo conozca, y a nivel gubernamental tienen las ideas. A mí me ha tocado asesorar a empresas gubernamentales muy chicas o organismos gubernamentales muy chiquitos
relacionados en particular a algo, ¿no? Claro. Uno que me tocó hace unos años asesorar era un organismo estatal que manejaba los datos de toda la Argentina. O sea, hay una entidad en la Argentina que tiene un enorme centro de cómputos y maneja toda la información en la Argentina. Bueno, ahí hay aplicada continuidad de negocio, Claro. sobre todo continuidad de TI, ¿no? De tecnología de la información. Que es donde nace esto. La continuidad de negocio nace de el cuidar a nuestros datos en los centros de cómputo. De hecho, mi pasado yo trabajé más de 25 años en Information Technology, entonces venimos de ahí, ¿no? El backup, el restore, el cuidado, el aislar las cintas. Bueno, esto nace de ahí y después, claro, con el advenimiento de las Torres Gemelas y una serie de eventos que ocurrieron en el mundo, esto empezó a llevarse también a las operaciones, ¿no? Pero para no escapar a la pregunta, organizaciones, algunos organismos en particular. También hay otro que no voy a mencionar, pero digamos que está muy ligado a el cobro de impuestos. También tiene muy armado su estrategia de recuperación y de servicio resiliente, ¿no? Claro, o sea, no a nivel Estado, pero sí a nivel organismos. Fundamentalmente servicio, el Estado brinda servicios, entonces qué mejor que asegurar ese servicio, la mejora permanente, continua, y además, bueno, estas cuestiones que ante cualquier evento uno pueda seguir brindándolo, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué no? Como que no está esa idea, o sea, que más o menos conoce algo de contenido de negocio, lo lleva a la parte privada o a las tecnologías, sí. Pero no, en realidad tener plan de continuidad es bueno, ¿no? El Estado está muy reactivo, no está proactivo, ¿no? Tal vez habrá un montón de motivos, un montón de justificaciones, que hay otras prioridades, pero lo que pasa es que hay otras prioridades, pero cuando esto golpea, fíjate ahora, ¿no? Hoy, bueno, la continuidad de las operaciones del Estado, ya no de las operaciones del Estado, es básico. Y nos encuentra más o menos organizado, sí, ¿no? No tan ahí en el momento, casi en el momento no de paz. Entonces, pero a ver, llevémoslo a un organismo tradicional, común, las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad pueden llegar a estar afectadas porque sus integrantes adquieran también la enfermedad. Entonces, bueno, yo tengo que tener un plan B, tengo que tener digamos, empezar a buscar estrategias para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, desde lo más básico, ¿no? De lo más básico, cualquier organismo que brinde un servicio tiene que tenerlo, ¿no? Y este plan B que yo ahora lo voy a aplicar, porque al final, con el entusiasmo que empezamos el programa, ni dije que te presente ni nada, así que vamos a aplicar el plan B. No solamente también para todos aquellos que quieran contactarse con vos después de escuchar el programa. Ahora sí, poquito hablarnos de vos y algún contacto donde puedan comunicar. Bueno, yo soy un profesional muy joven, pero con muchísima experiencia. Innovador, sí. Llevo ya, cuando uno dice más de 35 es porque son bastantes más, pero mi experiencia está volcada fundamentalmente. Inicié con la tecnología de la información en la industria financiera, aplicada a los servicios financieros. Y después fui avanzando, ahí trabajé, en ese rubro he trabajado 25 años, un poquito más, y después los últimos 10 o 15 años de mi carrera me volqué a lo que es esto de la continuidad, de la planificación, de la seguridad de la información y la gestión de riesgos, que es lo que estoy haciendo hoy. Y con mi pequeño emprendimiento, que es Sinergia Learning Center, lo que me dedico es a capacitar profesionales en toda Latinoamérica. Tengo algunas representaciones internacionales para poder certificar profesionales y también asesorar empresas para armar estos sistemas de gestión, tanto de seguridad como de continuidad, como de gestión de riesgo. Los asesoro, dado que yo, como sigo trabajando hoy en una empresa y tengo la doble mirada, no tengo la mirada académica, pero como decía también, tengo la mirada de lo que es poder llevar algo académico a la práctica, ¿no? Que a veces hay un gap importante, sobre todo en países como los nuestros. Entonces, tengo hoy esa capacidad de poder hacerlo. Bien. Entonces, si te quieren contactar con vos, es a través de la consultora, tienen su página seguramente. www.sinergialc.com. Esa es mi página web, y ahí está el mail y ahí está todo. Bien, igual va a haber otra oportunidad de volver a decirlo, porque vas a volver al programa, ¿eh? Esto es algo muy amplio, esto fue apenas una pincelada, un pantallazo de lo que es esta tan
esta actividad tan importante, ¿no? Y que, bueno, justamente lo empezamos a percibir con esta situación del coronavirus. Así que me Exacto. parece que mejor. Así que, bueno, Daniel, te agradezco, la verdad, poder acercarte, poder salir un día como hoy, complicado, pero bueno, me comprometo y te comprometo en que nos vuelvas a visitar en otros programas. Con muchísimo gusto, Ricardo, el agradecido soy yo por esta oportunidad de hablar un poco de esto que me apasiona, que es la continuidad de negocio, y muy agradecido por la oportunidad, y cuenten conmigo para cuando ustedes lo consideren. Perfecto, gracias, se nota la pasión. Así que, bueno, y Gracias. de ustedes me despido hasta el próximo programa de Interfase. Muchas gracias. Por el coronavirus, Todos nos fuimos a casa. pero el canal sigue. Seguimos informando. Seguimos investigando. Seguimos entrevistando. Seguimos divirtiendo. Seguimos conectados. Seguimos mostrando lo que te pasa. Seguimos con el show. Seguimos siendo una forma distinta de hacer televisión. Seguinos vos también. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. A Solas, y estas imágenes que son de el 2018, donde el invitado de hoy tenía un coloquio con algunos personajes de ese momento. Personajes. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo me fui al 2018 porque verdaderamente en aquel momento en que todos los argentinos estábamos ya con el agua más arriba de la cabeza y manoteando para ver si podíamos salir de ese momento, de esa locura en que estábamos metidos y que algunos decían que no pasaba absolutamente nada. Pero, a ver, ¿tuviste la valentía o tuviste la actitud del ciudadano que tenía la posibilidad de estar en imagen contestándole a Fernando Iglesias en ese caso y a un colega tuyo, Juan Acosta? Sí, sí, es verdad, es verdad. A mí lo que me indignaba en aquel momento, no solo de estos dos personajes, sino de miembros de ese gobierno, era el grado de cinismo, de mentira, era notable. No solo la situación era espantosa para el pueblo argentino, para la mayoría del pueblo, salvo los privilegiados que usufructuaban esa gestión de gobierno, sino que además en la cara te mentían, por ejemplo, frases como hay un crecimiento invisible, vamos por el camino correcto, vamos bien, está muy bien como vamos, tiene que ser así. Y uno sentía que se iba al abismo, se caía y no se levantaba más. Así que eso indignaba, daba mucha bronca. Sí, en un momento cuando se hablan de las inversiones, y que pues ahí realmente, a ver, pusiste en tu voz la voz de lo que muchos estábamos detrás de la pantalla y dijimos, no puede ser. Pero bueno, Iglesias tenía, no solamente en el programa de TVN, sino que cuando uno lo veía, cuando yo asistía en el Congreso a las reuniones y veía esa imagen, esa careta tan grande que nunca se la sacó, ¿no? No, un desparpajo total. Es decir, un grado... Pero era parte de un plan, ¿verdad? Es un plan
que ejecutaron sin pausa todo el tiempo, lo llevaron a cabo, generaron un ejército de trolls desde Marcos Peña, donde denostaban a miembros del gobierno anterior o todo aquel que se atrevía a enfrentarlos o a denunciarlos o a mostrarle a la gente cuál era la verdad de la milanesa esta, ¿no? Pero que no era muy difícil de darse cuenta, porque se padecía a diario. Falta de trabajo, inflación espantosa, crecimiento de la deuda. Es decir, no es que uno inventara nada. Bueno, hoy, porque parecería que todo tiene que ver, los males del hoy tuviesen que ver con la pandemia que estamos atravesando, esta terrible situación, y no es eso solamente. No. De un país en llamas, destruido, y a eso se le sumó una situación tremenda, extraordinaria, con un virus de una peligrosidad notable, y entonces el gobierno actual tiene que enfrentar, y nosotros, pueblo, nosotros, sociedad, tenemos que enfrentar esta situación donde estamos todos recluidos, donde el trabajo se expresa en la mínima posibilidad que tiene, entonces la situación se multiplica en su gravedad. Es más difícil todo, mucho más, y a pesar de eso el gobierno trata de socorrer y de atender distintos rubros que han quedado heridos de muerte prácticamente con el gobierno anterior, caso las pymes, caso los trabajadores que se quedaron sin nada, caso el sector de los jubilados, un sector la pública. Fíjate vos, secretario de salud, no teníamos ministro, teníamos secretario de salud. Pues sabés que esto me lleva un poco a aquellos años oscuros que vivimos en la República Argentina, donde evidentemente tenemos edades cercanas o parecidas, donde uno se encontraba en un lugar típico de la ciudad de Buenos Aires, típico para nosotros, que era el Bar La Paz, donde nos encontrábamos a discutir la política y donde muchas veces tuvimos que salir corriendo, o muchas veces no nos dejaron salir corriendo cuando los militares se metían dentro del bar. Sí. Y muchos aplaudían, y muchos estaban muy contentos, y muchos decían no pasa nada, mientras miles de argentinos desaparecían. Es decir, hemos vivido esa época que mucha gente que nos está viendo en este momento no ha vivido. Pero uno puede hacer un poco el paralelismo de eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo estoy convencido que este gobierno que terminó el 10 de diciembre